¿Cómo están, hermanos? Qué bien, está cargando esto. Bien, vamos a orar para comenzar nuestro estudio. Así que les voy a pedir que inclinen su rostro para orar a nuestro Dios. Señor, te damos las gracias, Padre, por este día, tu misericordia, tu fidelidad. Señor, yo te pido, te ruego por los matrimonios, eh, tanto primeramente por el mío como por los de mis hermanos. Te ruego por cada uno de ellos, para que tú, Señor, puedas obrar en cada uno de ellos, Señor, y así poder glorificarte, honrarte, hasta en los detalles que puedan parecer mínimos. Sabemos que el matrimonio es son dos personas, Señor, que son pecadores, que en algún momento transgredieron, Señor, tu ley moral, pero hoy en día estamos en este lugar, queremos aprender, queremos volvernos a ti. Si hemos fallado en nuestras vidas como esposos, como esposas, yo te pido por cada uno de ellos, Señor, para que tú finalmente seas el que es honrado. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, esta es la segunda, perdón, la cuarta clase de matrimonios. La verdad es que hoy día vamos a estar viendo un tema, pensaba poder hablar y compartir con ustedes dos temas en cuanto a la santidad dentro del matrimonio y todo lo que implica. Pero solamente me voy a enfocar en un tema que creo que es sumamente importante, puede parecer quizás mínimo, minúsculo o quizás poco importante, pero eso en cuanto a la comunicación. La comunicación en el matrimonio. A grandes rasgos nosotros vemos y tenemos que tomar el ejemplo de la comunicación que puede haber en la Trinidad, la comunicación que hay en Dios. Nosotros podemos ver a Dios, es un Dios personal, es un Dios que se comunicó con el hombre a través de la Escritura. Es un Dios que nosotros podemos ver en Génesis, que cuando crea al hombre dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. No está apuntando a la Trinidad exactamente, pero sí a una pluralidad. El punto de lo que quiero señalar es que la comunicación en la Escritura es sumamente importante. En el Nuevo Testamento vemos a Jesús en Getsemaní comunicándose con el Padre. Vemos cuando Él ora en Juan 17, comunicándose constantemente con el Padre. Y ese básicamente es el ejemplo para lo cual nosotros debemos trabajar en pos de una buena comunicación. Por lo tanto, el tema que hoy día vamos a estar viendo para desarrollar la unidad en el matrimonio es a través de tener una buena comunicación. Como les dije, quizás pueda parecer simple o sencillo, pero probablemente nos damos cuenta que no tenemos buena comunicación con nuestro cónyuge. Probablemente usted que ya es casado, es casada, no conozca realmente y completamente lo que hay en el corazón de su cónyuge. Es una unidad que es sumamente profunda en cuanto a esto. Ahora, no quiero ser dogmático en cuanto a todo lo que voy a decir, pero sí creo que podemos sacar varios principios de un pensamiento general en cuanto a la escritura. ¿Ya? Ahora, la unidad, vemos que por ejemplo en Génesis 2:24, la palabra dice, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer y serán una sola carne. El texto por implicación está señalando que el hombre y la mujer van a ser una carne, una unidad, una unidad. Esto tiene mucha implicación en cuanto y principalmente en la comunicación. Ahora, dos personas no pueden caminar
trabajar, vivir juntos sin un buen sistema de comunicación. Ahora nos estamos enfocando principalmente en el matrimonio, porque es la base fundamental tanto de la iglesia como de la sociedad, es el matrimonio. Pero la escritura, por ejemplo, allá en Amós 3.3, a través de una pregunta retórica, dice, ¿andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo? Aquí nos hace pensar de cierta manera en que dos personas que se van a dirigir su camino de manera continua, en armonía, luchando por los mismos objetivos, conduciendo sus vidas de acuerdo a los mismos principios, ayudándose mutuamente y disfrutando de una dulce comunión, sin duda tienen que estar de acuerdo, o deberían estar de acuerdo. Ahora ya en el hecho de que todos, o la gran mayoría por lo menos está casado, chuta, ¿cómo en ese caso arreglamos la carga o sea, arreglamos la carga sobre la marcha? En el caso de los que no son casados, tienen que pensar en esa situación. ¿Cómo vamos a caminar juntos si nuestros objetivos no son los mismos? Por eso se hace importante que nosotros nos hagamos esa pregunta. ¿Nuestro objetivo es el mismo? Ahora, si están de acuerdo en muchos aspectos, podemos afirmar que han aprendido a tener una buena comunicación, o sea, una buena armonía, algo que es progresivo, pero esto se hace imposible sin una buena comunicación. Hoy en día los matrimonios normalmente o generalmente tienen grandes problemas. Nosotros aquí todos sentados nos vemos muy bonitos, muy tranquilos, muy piadosos. Pero realmente, ¿qué sucede si empezamos a descubrir esto? Claro, ustedes como esposo y esposa saben cómo es mi cónyuge en mi hogar. Yo sé las yayitas que tú tienes. Yo sé que te enojas, que te sulfuras cuando peleamos. Yo sé que pierdes la paciencia. Pero eso lo saben los cónyuges. Cada cónyuge sabe cómo es la persona que está al lado de nosotros. Ahora, aparte de nuestra relación con mi cónyuge, Dios quiere que la relación matrimonial sea la más estrecha de todas las relaciones interpersonales. Tú no puedes tener mejor relación con tu suegra o con tu suegro, o con tu padre o con tu madre más que con tu esposo o con tu esposa. Tú eres una sola carne con tu esposa o con tu esposo. Es ahí el meollo del asunto. En consejería uno normalmente se topa con estas situaciones. Matrimonios viviendo con sus suegros genera una cantidad de problemas. Matrimonios, esposas eh, dándole prioridad a sus padres, esposos dándole prioridad a sus padres, teniendo más comunicación en la parte íntima con otras personas que con sus propios cónyuges. Perdón. Ahora, ¿es posible que dos personas lleguen a una sola carne sin un buen sistema de comunicación? ¿Logran entender la importancia de la comunicación en el matrimonio? Por cierto que no. O sea, no va a ocurrir eso. No va a llegar a ser una sola carne, dos personas. Perdón, tengo ganas de estornudar. Duro el papel que saqué del bolsillo. En gran medida la experiencia de verdadera unidad que puede haber en un matrimonio está a ser determinada por la calidad del sistema de comunicación. ¿Usted tiene algún sistema de comunicación? ¿Cómo se comunica con su esposa? ¿Cómo se comunica con su esposo?
¿Realmente hay comunicación íntima? No me refiero a algo externo, sino me refiero a algo que realmente está dentro del corazón. ¿Usted ha abierto su corazón a su esposo o su esposa? Gracias. Hay un consejero muy conocido, escrito muchos libros, ya falleció, se llama James Adam. Él afirma, y lo cito, él afirma que la comunicación tiene prioridad. Señala que la comunicación cristiana es la habilidad básica que se necesita para establecer y mantener relaciones sanas. ¿Usted entiende que eso es así? ¿Entiende que eso es así? Si nosotros observamos todos los de aquí a nuestros padres, quizás probablemente nuestros padres no sean el mejor ejemplo de comunicación. Nuestros padres quizás no tuvieron o no supieron hallar la manera de poder comunicarse de la manera correcta. Ahora, observa, tú tienes esa visión más cercana de eso. La pregunta es, ¿tú quieres ese mismo tipo de relación en tu matrimonio o en tu futuro matrimonio? Me imagino que no. Por lo tanto, para que nosotros, James Adam termina diciendo, una sólida relación entre marido y mujer es imposible sin una buena comunicación. Si usted quiere tener un matrimonio sólido, tiene que aprender a comunicarse con su esposa o con su esposo. Tiene que aprender a comunicarse con su esposa o con su esposo. Ahora, de hecho, cuando uno examina libros de consejería, una de las estadísticas mayores que uno encuentra en los fracasos matrimoniales son cuando se encuentra y hay barreras en la comunicación en los matrimonios. Es cuando usted no conoce lo que realmente pasa a su esposa. Es cuando usted no conoce lo que pasa a su esposo. Es cuando usted no se sienta a escuchar, no se detiene a escuchar a su esposa. Es cuando usted no se detiene a escuchar a su esposo. En ese aspecto todos tenemos problemas. Todos tenemos problemas. Ahora, para un desarrollo de una genuina unidad, se hace importante poder estudiar, por ejemplo, los principios bíblicos o los requisitos para una buena comunicación. Ahora, uno de los requisitos básicos para que usted tenga una buena comunicación son dos elementos. Es la franqueza y la sinceridad mutua. Es la franqueza y la sinceridad mutua. Por ejemplo, observe ahí lo que dice Efesios 4:25 en el contexto de la iglesia y previamente antes que Pablo hable del matrimonio. 4:25 dice, por lo cual desechando la mentira, ser franco, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Ahora, quiero ponerlos en una situación que es yugular y es clave. ¿Cuántos maridos, cuántas mujeres, esposas han guardado secreto por años frente a sus esposos o a sus esposas? ¿Han podido solucionar esos problemas? ¿Han podido saldar esos problemas? Una buena comunicación no se va a solucionar mientras tú guardes silencio. Yo se lo digo a ambos cónyuges. La iglesia en sí, la iglesia es un buen lugar para esconderse de ciertas cosas que nosotros podemos tener o dobles vidas. ¿Por qué se hace importante entender esto? Porque dentro del matrimonio, todas estas situaciones ocultas, cuando no hay sinceridad y franqueza,
son las que merman la comunicación. Cuando entre el hombre o la mujer no son capaces de abrir su corazón a su cónyuge. Por lo tanto, se hace importante que usted tenga una buena relación específicamente en ese aspecto con su pareja, con su esposo, con su esposa. Por ejemplo, cuando Pablo escribió la segunda epístola a los Corintios, él tenía un problema de relación con los corintios. Algunos miembros de la iglesia de los Corintios estaban haciendo correr rumores acerca de Pablo. Estas personas que estaban ahí en Corintios sugerían que Pablo era un estafador, por ejemplo, y era una persona en quien no se podía confiar, y eso está ahí en 2 Corintios capítulo 1 del 13 al 24 o en el 2, 17. Ellos insinuaban, por ejemplo, que Pablo no se preocupaba por ellos para nada. Por supuesto, estos acusadores no habían enfrentado cara a cara o personalmente al apóstol Pablo. Cuando Pablo estaba allí, probablemente fingían que todo estaba bien entre ellos. En cambio, cuando no estaba presente, sembraban libremente sus semillas de difamación e insinuaciones. Pablo se enteró de lo que estaba ocurriendo y les escribió las cartas para corregir el asunto y establecer sus buenas relaciones con ellos. Pablo quería establecer una buena relación con ellos. Por un lado, Pablo negó la validez de las acusaciones. Él defendió su posición. Él defendió su apostolado. Pero él dice, nuestra boca se ha abierto a vosotros, oh Corintios. Nuestro corazón se ha ensanchado. No estáis estrechos en nosotros. A nadie hemos agraviado, a nadie hemos corrompido, a nadie hemos engañado. Estáis en nuestro corazón. Eso está en 2 Corintios capítulo 6. Por otra parte, Pablo consideró a los corintios como culpables. Les dijo, sois estrechos en vuestros afectos. Les hablo como a hijos. Ensanchaos también vosotros. Abridnos de nuevo el corazón. Eso está ahí, sigue estando en 2 Corintios capítulo 6, versículo 12. Los corintios habían cerrado su corazón a Pablo. Ellos habían cerrado su corazón al apóstol Pablo. Por lo tanto, en ese contexto, significa que habían disminuido su afecto por Pablo y que no habían sido francos y honestos con él. Por lo tanto, Pablo les dice, nosotros no escondemos nada, hemos sido francos y honestos con ustedes, pero en cambio ustedes han estado ocultando algo, no han sido totalmente francos y sinceros con nosotros. Por lo tanto, se levantó en conclusión una barrera entre el apóstol Pablo y los corintios. Ahora, la sinceridad, eso nos da un ejemplo claro de que la sinceridad y la franqueza en la comunicación son esenciales para una buena relación. El método de honestidad, vamos a ver algunas maneras prácticas de cómo esto puede ser, de cómo podíamos ser más o menos prácticos en esto. Pero la Escritura indican la verdad acerca de Dios, que la verdad acerca de Dios se recibe exclusivamente y solo por revelación. Solamente por revelación. Si Dios no nos hubiera dado las Escrituras, si no hubiese iluminado nuestras mentes para poder comprender, ¿se acuerdan de los discípulos que iban caminando hacia Maús? Si Cristo en ese caso no hubiese iluminado sus mentes, ellos no podrían haber entendido nada. Si Cristo no se comunica con nosotros, nosotros no podríamos tampoco haber entendido nada. Si Dios no nos abre la mente para poder entender las Escrituras, no podríamos entender nada. Por lo tanto, jamás hubiésemos podido aspirar a conocer al Señor. El ejemplo de comunicación es el ejemplo del Señor Jesucristo para con su pueblo. Es completamente abierto. Con sus discípulos Jesús
abrió completamente su corazón. Abrió completamente su corazón. En Mateo de allá, por allá, por el 24, él les habla y les comenta sobre las señales antes del fin. Pero cierra, cualquiera podría decir, pero podría haberles dicho mucho más. Pero al final de esa sección él señala y él les dice que ni siquiera los ángeles sabían cuándo esto iba a ocurrir. Por lo tanto, la conversación que ellos tenían o la manera en cómo Jesús estaba abriendo su corazón a ellos era una manera muy íntima. Ahora, las escrituras señalan que si en verdad nosotros queremos conocernos unos a otros, debemos sincerarnos y revelarnos el uno al otro. Ese es un punto clave. Allá en 1 Corintios 2:11 dice: ¿quién entre los hombres puede saber lo que hay en el corazón del hombre, sino solo el espíritu que está dentro del hombre? Esto nos lleva a pensar a que nosotros debemos abrir completamente nuestro corazón con nuestro cónyuge. Esto no implica que nosotros podamos andar contando nuestros problemas con todas las personas del mundo, pero por lo menos con nuestro cónyuge debemos ser honestos y sinceros. Proverbios 23:7 dice lo siguiente: porque cuál es su pensamiento es su corazón, tal es él. Usted no va a poder conocer a su esposa ni a su esposo si no es franco con ella, si no es franco con él, si no es sincero el uno con el otro. Mi esposa puede creer que me conoce. Es posible que yo considere que la conozco por observarla. Y en cierta medida puedo conocerla solamente por observación. Pero no podemos, es imposible conocernos ni relacionarlos el uno con el otro en un grado de profundidad o intimidad, a menos que abramos nuestros corazones. Por eso se hace importante la comunicación. O sea, yo necesito conocer a mi esposa, pero no lo que yo quiero ver, lo que pretendo ver, no lo que yo creo que es ella, no lo que yo creo que es de manera aparente, lo que otros creen que es ella, sino lo que ella piensa en su corazón, sino lo que él piensa en su corazón. ¿Estamos tan comprometidos, hermanos, a trabajar en eso? ¿Estamos tan comprometidos, hermanos, a poder tener ese grado de intimidad con nuestra esposa o nuestros esposos en querer conocer lo que hay en su corazón? ¿Estamos comprometidos? Esto muchas veces tomé varios ejemplos de algunos libros de consejería que exactamente dentro de los libros de consejería matrimonial siempre plantean ejemplos, no dan nombres, dan nombres, eh, ¿cómo se llaman? Ficticios, muchas gracias, eh, y salen siempre ejemplos de cosas que realmente suceden. Entonces, tomé algunos ejemplos que son sumamente prácticos que ocurren cuando los matrimonios van a consejería. Ahora, voy a citar uno, por ejemplo, uno de ellos. A menudo el consejero matrimonial oirá frases como estas: no sabía que pensabas así, o no sabía que te molestaba lo que yo estaba haciendo, o no sabía que tal cosa era importante para ti, no sabía que querías que yo haga eso. Esos son temas que son típicos que ocurren eh, de matrimonios que van a consejería, que van a tratar de buscar soluciones dentro del matrimonio.
Ahora, otro ejemplo es cuando una pareja ha estado casada por muchos años, sabe y entiende y logra entender de que falta algo en sus relaciones, tienen dificultad en relacionarse el uno con el otro, pero no saben dónde radica el problema. Constantemente, en este caso, él es reprendido por pequeñas cositas y ella también. Son creyentes, pero saben que eso no está correcto. No es bueno para su testimonio ni tampoco para sus hijos sacarlos a la luz. De modo que finalmente dejan de lado su orgullo y aquí consultan a su pastor sobre el problema. El pastor sondea a la pareja para tratar de detectar la raíz del problema y luego pide a la esposa que describa qué es lo que le molesta en su esposo. Ella traga saliva, toma coraje, comienza a compartir pequeñas cositas que le han estado molestando por años. Cuando termina, su esposo responde: querida, ¿por qué no me dijiste eso antes? No sabía que esto era lo que te molestaba. Yo creía que, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí en este caso el pastor o consejero, sabiendo que toda moneda tiene dos caras, se dirige al esposo y le pide que él describa lo que le ha estado molestando a él. El esposo se sincera y cuenta lo que le ha estado molestando y su esposa responde: ¿eso era lo que te molestaba? No lo sabía. ¿Por qué no me lo dijiste? Ahora, en esta ilustración que es de la vida real, los esposos no podían tener una buena relación el uno con el otro, porque realmente no se conocían. No se conocían. No había una relación, una comunicación correcta, profunda, desde el corazón. Y no se conocían porque encubrían algo. Se negaban a ser totalmente francos. La pregunta de hoy es: ¿eres franco con tu cónyuge? ¿Eres sincero con tu cónyuge? ¿O eres sincera, eres franca con tu cónyuge? Pensando en este texto de Efesios, por lo cual desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Si tú avanzas en ese mismo pasaje, tú ves que en el versículo 30 dice: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios. No lo entristezcas. ¿En qué sentido? En el sentido de cuando tú ocultas cosas en tu corazón, el Espíritu Santo es entristecido por eso. Porque deberías hacer lo contrario. Hablar verdad. Ese es el problema. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Este es el ejemplo, hermanos. Tienes que abrir tu corazón con tu esposa, con tu esposo. Tienes que llegar al punto de ser lo más sincero posible. Que no se halle nada oscuro en tu corazón en cuanto a esas cosas que pueden haber en sus corazones. Eso es sumamente importante. Eso es sumamente importante. Debajo de cada alfombra siempre vamos a encontrar basura. Debajo de cualquier alfombra siempre vamos a encontrar basura. Usted limpie, lave su pisapiel que tiene en la entrada de la puerta y lo tira al piso, levántelo. Se va a dar cuenta que todavía tiene basura, todavía tiene polvo. En cierto sentido, nosotros tenemos que ser honestos con nuestro cónyuge. Ahora, si usted tiene una buena relación con su cónyuge y podrían los dos decir: sí, mira, realmente nosotros somos súper abiertos, hemos abierto nuestro corazón desde siempre. Qué bueno, y gloria a Dios por eso.
Pero si esa no es su condición, yo lo animo a que piense en esta situación, piense en esta, eh, em, en lo que usted debe hacer, en lo que no debe dejar de hacer, que es abrir su corazón. Tiene que abrir su corazón, tiene que comunicarse con su esposa, comunicarse con su esposo. Ahora, hay muchas razones de por qué las personas ocultan cosas, por qué los matrimonios ocultan cosas. Quizás puede sonar que lo pueden hacer con buenas razones, porque no quieren ser desprestigiados, porque no quieren armar un escándalo, o porque alguien se queda callado y guarda silencio porque no quiero herir a mi cónyuge, o en este caso a mi esposo o a mi esposa, o porque era algo tan insignificante. Pero de alguna manera nosotros tenemos que abrir nuestro corazón en todas esas cosas aunque parezcan pequeñas. Ser sinceros, ser honestos. El mismo capítulo ahí de Efesios 4, versículo 26, dice: airaos pero no pequéis, no se ponga el sol sobre nuestro enojo. Cuando tú tengas discusión con tu esposa, cuando tú tengas problemas, tú no puedes esperar el día siguiente para solucionar los problemas. Aquí existen dos tipos de personas que lo tengo un poco más adelante en mis notas, pero que de alguna manera tratan siempre de evadir los problemas. Hay gente que no le gusta y puede parecer piadoso el guardar silencio, por ejemplo. Pero la verdad es que no estás demostrando eso. Lo único que genera, si tienes un cónyuge que la verdad quiere solucionar el problema, lo único que se genera es una bomba de tiempo. Porque lo que es urgente es solucionar los problemas. Y ojalá de manera inmediata. Eso es lo que el texto nos está diciendo. No se ponga el sol sobre nuestro enojo. Debemos solucionar de manera inmediata las situaciones o los problemas que tenemos. De inmediato. Esto aplicado en la relación matrimonial significa que lo que produce irritación entre los esposos debe ser tratado de manera inmediata y en forma concluyente. No hay nada grave que no pueda ser solucionado, amados hermanos. No hay nada grave que no pueda ser solucionado. Todo se puede solucionar. Tienes que tener la disposición a solucionar los problemas con tu esposa. Muchas veces, eh, bueno, ustedes saben que en algún momento yo tuve la oportunidad de poder estudiar en cuanto a esto y tenía que escribir muchos papeles y tenía que analizar, ver casos de problemas que había en los matrimonios. Y teníamos que escribir papeles, hacer papeles, escribir documentos en cuanto a eso. Pero uno de los problemas era que siempre en el matrimonio, y es un ejemplo muy clave, ¿qué pasó en el huerto? Se estaban echando la culpa unos a otros. Tú eres el culpable. No, 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 tú eres el culpable. No, tú eres el culpable. ¿Y ustedes creen que hoy día eso es diferente? No es diferente. No es diferente. Un esposo es infiel a su esposa, la esposa es infiel a su esposo, lo primero que hace es que tú dejaste de amarme. Esa es una de las excusas que más tú escuchas. Tú dejaste de amarme. Tú dejaste de cumplir tu función como esposa o como esposo. Por eso se hace importante, por eso la instrucción en la palabra de Dios que si tú tienes un problema, solucionalo de inmediato. Tiene que ser concluyente. Esto no es sugerencia. Esto no es sugerencia en el texto. O sea, está bien que te molestes, pero no peques. Pero no llegue la noche sobre vuestro enojo. Que perdure nuestra molestia con nuestro cónyuge de manera constante. Tienes que solucionar los problemas. Tienes que solucionarlo. Ahora,
nosotros debemos, dentro de todo este contexto, eh, nosotros debemos aprender a confesar nuestro pecado. Eso es sumamente importante. Hace un tiempo atrás hablamos de nuestra relación con el Señor, nuestra relación vertical. Yo difícilmente, si tengo la capacidad de no confesar mis pecados de manera constante, y que es un mandato para el cristiano, eso lo vemos allá en Primera de Juan, difícilmente yo pueda tener una relación abierta, abrir mi corazón con mi esposa. ¿Tu esposa sabe con los pecados que tú estés luchando de manera constante? ¿Por qué? Porque ella te puede ayudar. Ella te puede ayudar y debería ayudarte. O viceversa. ¿Tú sabes con los pecados que ella lucha? ¿Conoces? ¿Ella ha abierto su corazón a ti? ¿Tienes la disponibilidad de escuchar, aunque sea amargo, esa confesión y poder ayudar, perdonar, hacerlo de manera amorosa? De la misma manera en como Jesucristo nos perdonó. ¿Por qué ahora tengo que terminar, hermano? Me quedan 15 horas. Cuando, cuando usted habla tiene comunicación con su cónyuge, eh, es evidente que las relaciones íntimas, genuinas, solamente van a prosperar en un marco de franqueza y honestidad. Creo que eh, no hay clave para esto. No hay una llave que pueda abrir esto, y esto implica la voluntad. Usted tiene que ser franco y sincero. Ahora, no quiero decir que un matrimonio, una pareja, deba exponer completamente todo lo que ha ocurrido en sus vidas. No es necesario. Las escrituras nos advierten en esta situación, que es una vergüenza incluso hablar o incluso pensar en algunas cosas. Por ejemplo, ahí en el versículo 29 dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracias a los oyentes. ¿Por qué menciono esto? Una vez tuve la oportunidad de escuchar un testimonio de un matrimonio, no en esta iglesia, en otro lugar, y la verdad es que no habría prudencia en lo que ellos estaban contando. A nadie le interesaba en la condición que él estaba o que ella estaba, o lo que había hecho o lo que no había hecho. Porque básicamente lo que estaba provocando era deshonrar a su cónyuge. Por lo tanto, yo con el que tengo que tener una relación íntima, con el que debo ser una carne, no es con mi amigo ni con mi amiga, sino es con mi esposa. Ustedes, los hermanos, la gente debe conocer lo que necesita conocer. ¿Debe haber honestidad? Sí, por supuesto. Ser abierto, yo tengo que dejar abierto mi corazón. Pero íntimamente, el que me debe conocer y la que me debe conocer es mi esposa y viceversa. Ahí es el meollo del asunto. Mi esposa es la que debe completamente conocerme, o mi esposo es el que debe conocerme. Ahora usted tiene que pensar en cómo va a comunicar todo esto. En primer lugar, quiero hablar de algo se llama el autocontrol. ¿Qué quiero decir con esto?
El autocontrol es un requisito claro para la buena comunicación. Si usted se molesta con un grado elevado, difícilmente su esposa o su esposo le va a querer comunicar algo. Difícilmente. Si usted va a hablar algo, o usted ya tiene antecedentes de que usted es un individuo o una mujer exaltada en cuanto a eso, nadie le va a querer comunicar nada. Por eso es sumamente importante que usted entienda de que usted tiene que tener autocontrol, o mejor dicho, como la palabra nos dice, dominio propio, dominio en ese aspecto, dominar la ira, dominar, ¿qué me va a decir ahora? ¿Qué me quieres decir ahora? ¿Cómo reaccionas ante tu esposa? A veces la gente toma en broma esto de tener genio ligero, o sea, que prenden con agua, se les dice a algunos, pero debemos aprender a controlar eso, debemos aprender, claro, si recibimos una mala noticia seguramente no vamos a actuar bien, pero por eso la palabra nos manda a tener dominio propio en el aspecto de cuando nos van a decir, porque mi esposa no va a querer nunca decirme algo si yo realmente soy ofuscado, si yo me enojo y golpeo las cosas y doy vuelta a la mesa, tiro los platos. No, nunca es, no es tan así, pero obviamente nadie va a querer comunicar algo. Nadie va a querer comunicar algo. Nadie va a querer decir algo. Tu esposa no va a querer escucharte. O tú como esposo, si tu esposa es así, alterada o se no, tampoco. Va a haber un problema, una falta en la comunicación. Se van a poner a la defensiva. Por eso es importante que nosotros controlemos y tratemos de manera práctica el poder, ok, me voy a controlar, voy a trabajar en esto para poder ayudar al flujo de una comunicación y que nuestras conversaciones, nuestra comunicación íntima no terminen en situaciones acaloradas, no terminen en discusiones acaloradas, que al final terminemos enojados, peleados en diferentes lugares. Ahora, este término de tener, de prender con benzina o tener genio ligero, no es cosa de broma, hermanos. Eh, es un tema complejo el reaccionar mal cuando te dicen las cosas. Tomé la nota de un doctor, se llama James Kennedy, y él escribe y dice, a través de los años, al hablar con personas que hacen tal aseveración, en el caso de tener un genio ligero, eh, y que señalan, vamos a llamar las cosas por su nombre. Cuando te acusan de algo, ¿sabes qué? Vamos a llamar las cosas por su nombre. Dice el doctor, dice, he notado que siempre se refiere a las cosas de otros, pero no a los temas de ellos. Hablan la verdad, pero demuestran tanto amor al hacerlo como un balde lleno de ácido clorhídrico. ¿Qué quiere decir con eso? Es que a nosotros nos gusta acusar a las demás personas. Nos gusta ver la paja en el ojo ajeno. Ahora, esto no es que estamos hablando de otra gente, estamos hablando de nosotros, en nuestra relación matrimonial. Se culpan unos a otros. Se culpan unos a otros. ¿Tú tuviste la culpa? No, tú tuviste la culpa. Si eso no ha cambiado, hermanos. Eso no ha cambiado. Por lo tanto, si tú tienes este genio que es ligero, enojarte rápidamente, tienes que saber que no es una experiencia muy agradable. No van a haber ganas de tener una comunicación fructífera y poder tener una comunicación que sea, eh, que fluya, que se retroalimente. O sea, a nadie le va a gustar vivir debajo de un volcán activo, que te enojas con rapidez.
Y esto es para ambos casos. Hay hombres que son así, hay mujeres que son así. O sea, a nadie le gusta vivir bajo frecuentes expresiones de amargura o que te estén sacando cosas en cara, resentimiento, enojo, ira y siempre te estén reclamando. ¿A quién le gusta que le griten? O sea, a nadie quiere vivir una persona que no pueda controlar su genio violento. Ojalá que ninguno de nosotros esté en esa condición, pero debemos pensar en eso. Por último, si tú hayas superado todo esto, esto te va a servir de experiencia para poder aconsejar a otra persona. Pero sí tienes que saber que esto es así. Ahora, nosotros tenemos que estar atentos en cuanto a las palabras que usamos en la comunicación, a las palabras que tú usas con tu esposa. Las escrituras afirman que nuestras palabras pueden ser tan peligrosas como dolorosas y destructivas. Son como golpes de espada y llamas de fuego. Eso lo señala ahí en Proverbios 12:18. Si puede poner ahí Proverbios 12:18 o el 16:27. Pero son dañinas. Si tú piensas que con palabras tú no ofendes, sí, sí ofendes. Sí ofendes a tu cónyuge. Las palabras pueden ser como un mazo o una flecha puntiaguda. Hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, más la lengua de los sabios es medicina. Pero ten cuidado con las palabras que tú usas para referirte a tu esposa. O ten cuidado a ti, esposa, con las palabras que usas para referirte a tu esposo. Ten cuidado. ¿Y por qué ocurre eso? Porque probablemente tú a la compañera de trabajo trates muchas veces mejor, o a la vecina trates muchas veces mejor que lo que tratas tu esposa y viceversa. Eso ocurre así, si no estamos descubriendo la rueda. Pero eso es así. Tienes que preocuparte de tratar mejor a tu esposa. Debes usar las palabras correctas, porque si no le vas a hacer daño. Le vas a hacer daño a él o le vas a hacer daño a ella. No puedes usar palabras con odio, no puedes usar palabras precipitadas, no puedes usar palabras amargas, no puedes usar palabras que la amordacen a ella. No tenga la posibilidad de decirte nada porque le sacas en cara situaciones. Y eso todos nosotros fallamos en eso muchas veces. Ahora, ¿cuál es el resultado de eso? El resultado de eso es que se cierran las vías de comunicación. Eso hace fallar y fracasar la vía de comunicación. Empiezas a tener problemas en la vía de comunicación cuando hay faltas de respeto. Eso es completamente importante. Por lo tanto, el autocontrol, antes de poder decir y señalar cualquiera de estas barbaridades, es importante que nosotros tengamos en cuenta el autocontrol, tengamos en cuenta el dominio propio de lo que vamos a decir. Pensemos antes de hablar. ¿Cómo tú puedes controlar el dominio propio? Una es, a veces te puedes ver tentado a permanecer en silencio o a poner mala cara. Eso es lo que hacen las personas. Cuando quieren controlar parten por ahí. Parten en poner mala cara o guardar silencio. Es posible que quizá en ocasiones eso te vaya a funcionar. Es posible que en ocasiones lo consideres como que el silencio es oro. Pero si esa es la situación o esa es la manera en cómo vas a responder constantemente a la oposición, al conflicto, a las diferencias de opiniones honestas, a la crítica o desacuerdo, nunca vas a poder desarrollar una relación íntima en comunicación. También vas a tener un problema. No es el medio.
El medio es enfrentar la situación, enfrentar los problemas. Hay otra historia que señala, y se la voy a contar, a leer, abro la cita, dice: una mujer estaba orgullosa de que jamás había levantado la voz a su esposo, ni tampoco había tenido desacuerdos verbales con él. En cambio, cuando surgía un conflicto, permanecía callada. Cuando su esposo se volvió cada vez más frío con ella y tenía menos que decirle, ella no lo podía comprender. Había sido siempre tan sumisa, o por lo menos así ella lo creía. Lo que esta mujer básicamente no comprendió era que su esposo no quería una mujer silenciosa como esposa. Él quería una compañera, una ayuda idónea, alguien con quien él pudiese hablar, alguien con quien poder discutir, pero discutir inteligentemente los problemas diarios. Él quería a alguien que estimulara y calmadamente desafiara o aclarara las ideas. ¿Has leído lo que dice Proverbios 31 en cuanto a la mujer sabia? ¿Qué es lo que hace la mujer sabia con sus palabras? Edifica su casa. Eso es lo que en cierto sentido esperamos de una mujer que nos diga palabras y puede hacerlo. Tiene la capacidad para hacerlo. Ahora, no estoy señalando que una mujer de- eh, deba ser peleonera o gritona o alborotadora, pero debe tener un espíritu afable. Mire, pueden poner primera de Pedro capítulo 3 versículo 3 ahí. Pero la mujer debe tener un espíritu afable y apacible. Ahora, la mujer ideal para Dios, versículo 4. El corazón incorruptible, ornado de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. ¿Saben cuál es la mujer ideal para Dios? Como dice ahí Proverbios 31:26, que abre su boca con sabiduría y la ley de clemencia está en su lengua. Claro, esto está específicamente en el contexto para la mujer, pero nosotros como hombres también debemos actuar no muy diferentemente a eso. Usted no puede actuar o nunca no responder a los desacuerdos. Usted tiene que tener una comunicación inteligente, tiene que solucionar los problemas, tiene que hablar con su esposa, tiene que hablar con su esposo. No puede pasar el tiempo y no solucionar estas pequeñas situaciones. Debe ejercerse el autocontrol, el dominio propio. Los problemas deben ser enfrentados día tras día. Los desacuerdos, los conflictos deben ser dialogados de manera amplia, con calma, respeto, amor, misericordia. Misericordia. Cuando tú viniste a Cristo, Cuando tú viniste a Cristo, tú lograste entender que el Señor Jesucristo ha tenido misericordia. El Señor Jesucristo no te ha dado lo que tú mereces. ¿Sabes lo que tú mereces? Lo que todos merecemos es la muerte. La condena más larga para nosotros. Pero Cristo en su gracia, Dios en su gracia, nos dio a su Hijo para que podamos tener esa salvación y quitarnos esa condena eterna. Por lo tanto, con esa misma visión, con ese mismo pensar, nosotros debemos actuar con nuestros esposos y con nuestras esposas. Ser misericordioso, ser misericordioso. Dentro del mismo contexto de, de ejemplos, el autor del libro, el autor de un libro le pregunta, comenta, y abro la cita, dice: le pregunté a un pastor amigo, ¿qué obstáculos hay para una buena comunicación entre tú y tu esposa? De inmediato me respondió:
Lo que realmente me molesta es cuando ella se pone a llorar. Cuando hace eso, no sé qué hacer, no sé qué decir, ni cómo manejar la situación. Me doy por vencido y las vías de comunicación también se cortan. ¿Qué pasa con esto? Es que de repente buscamos la autocompasión. Buscamos la autocompasión. Ahora, no creo que este hombre se refería específicamente a las lágrimas de simpatía o de preocupación o tristeza por pecado. Lo que principalmente este hombre se refería es a las lágrimas, como les acabo de decir, de autocompasión o lágrimas de cocodrilo, como le llaman, que son lágrimas manipuladoras, lágrimas que se derraman porque la persona no quiere enfrentar los problemas, si ese es el problema, valga la redundancia. La gente no quiere enfrentar los problemas. Tenemos que enfrentar las cosas de manera madura, de manera adulta. Debemos reemplazar las prácticas pecaminosas. Si usted tiene mala comunicación con su esposa, reemplácelas. Busque cómo comunicarse íntimamente con ella. Abra su corazón. Cámbielas por prácticas santas, por prácticas justas. Ahora, esto qué quiere señalar? O sea, señalándolo para tener la referencia de tener una buena comunicación, significa que nosotros debemos reemplazar este espíritu enjuiciador, que es crítico, que es exigente, que es entrometido, que es envilecedor, que es rencoroso, por un espíritu comprensivo. Usted preguntará, usted pensará, ¿esto ocurre realmente en los matrimonios? Sí ocurre, sí ocurre, sí ocurre. Todo esto malo que podemos ver, enjuiciador, crítico, entrometido, envilecedor, exigente, debe ser cambiado por un espíritu que sea comprensivo, alentador, que sea paciente. ¿Tiene paciencia con su esposa, con su esposo? ¿Está usted dispuesto a aceptar todo, todo lo que se diga, todo lo que se haga? Ahí en el capítulo 4, versículo 2, somos exhortados a vivir con toda humildad. Dice, con toda humildad y mansedumbre, soportando con paciencia los unos a los otros en amor. Esa es la actitud de usted, amado hermano, amada hermana. Sopórtese, sopórtese con un espíritu comprensivo, paciente, dispuesto a aceptarlo todo. Sopórtese con paciencia. ¿Se acuerdan de la historia de ahí en Hechos 5, del capítulo 5 del 1 al 11? ¿Se acuerdan de la historia de lo que ocurrió ahí? La historia de Zafira con Ananías. Habrá ocasiones cuando la esposa va a actuar de la misma forma con su marido. Zafira tuvo la oportunidad de poder retractarse y hacer el bien antes de que Ananías llevara a cabo su malvado plan, pero no lo hizo. Zafira se equivocó al acompañar a Ananías en eso, en el del querer engañar en la iglesia primitiva, el Espíritu Santo. Cayeron muertos. Ella debió amonestarla a su esposo en amor y rehusar a llevar a cabo ese pecado. Esa también es tu labor, amada hermana. Ese también es tu labor, amado hermano. No podemos tolerar el pecado en nuestro matrimonio. Debemos batallar en contra de eso. Ambos, ambos dos. Debemos batallar en contra de eso. Nosotros no debemos ser partícipes de eso. Debemos amonestar en amor a nuestra esposa. Debemos amonestar a nuestro esposo en amor.
Ahora, y con esto voy a terminar. De todos los principios involucrados en una comunicación, para que sea efectiva, el más importante, escuche bien, escuche bien, el más importante es saber escuchar, es saber escuchar. Una buena comunicación es una calle que tiene dos vías y que involucra conversación libre y abierta. Escuchar con atención y cuidado, eso es lo que debe hacer. Y déjenme decirle algo, porque esto, sobre todo en los tiempos de ahora, es tan complicado. Vaya usted a un mall, vaya a la iglesia, vaya, vea dos parejas comunicándose. Seguro va a haber a uno pegado en el teléfono. Seguro. O a los dos. O a los tres, o a los cuatro, o a los cinco. Si toda la familia tiene teléfono. Tengan cuidado. Tengan cuidado. Aprenda a escuchar. Cuando su esposa lo vaya a hablar, deje lo que está haciendo y ponga la atención. Cuando su esposo lo va a escuchar, deje lo que está haciendo y también ponga la atención. Como dicen, los hombres no podemos hacer dos cosas a la vez. Y yo creo que todos los hombres sabemos que eso es verdad. No podemos estar haciendo más de una cosa a la vez, porque no prestamos atención. Así que esto es sumamente práctico. El teléfono básicamente puede ser muy útil, pero ha sido veneno, veneno para los matrimonios. Oye, pero estamos descubriendo la rueda. No, estamos descubriendo la rueda. Eso realmente pasa. Para la gente de afuera es peor. Imagínense para los que están acá adentro. Eso es una falta de respeto. Es una falta de respeto en la mesa cuando estás con tu esposa cenando. Es una falta de respeto al con el que tienes que ser una carne. Por lo tanto, te animo a que aprendas a escuchar. Necesitas que tengas estas dos personas para que pueda haber un flujo correcto de comunicación. ¿Has tenido la experiencia de ese, hablar con alguien, con alguna persona y tener la impresión de que no te está escuchando? Que tiene la vista perdida, o está pensando para allá. A todos nos ha pasado. Soy el primero que levanto la mano, me pasa. Ahora, esas cosas no estimulan una buena comunicación. No estimulan una buena comunicación. En este caso, como les mencioné, el teléfono hoy en día te hace daño. Te hace daño. Piensa en eso. Y es algo sumamente sencillo. Es algo sumamente simple. Y no tan solo en el matrimonio, en los niños. Miren, no quiero ser tan yugular, pero voy a ser yugular. Por favor, quítenle los teléfonos a los niños. Le están haciendo un daño. Le están haciendo un daño, de verdad. Hoy en día es el teléfono. En 15 años más va a ser otra cosa peor. Si ustedes no son capaces de controlar a sus hijos, que vean o no vean el teléfono, 15 años no van a poder controlar. De verdad se los digo, hermano. El teléfono es dañino. Es completamente dañino. Si usted quiere hacerle daño a su hijo, pásele el teléfono. Que gaste tiempo ahí. Para que usted pueda ver la comedia, pueda hacer otra cosa. Porque eso es lo que hacen. Eso es lo que hacen. Entreténgase ahí al niño y le pasa el teléfono. Así que por favor, y les doy la libertad, si algún día ven a mis niños con el teléfono porque yo se los pasé, recuérdenmelo a mí. Hermano, tú dijiste que no le pasaras el teléfono a tus hijos y es el primero que lo tienes. Pero pónganlo en práctica. Le está haciendo un daño a sus hijos. No por un tema de lo que puedan ver,
que ese es otro problema aparte, sino porque les daña en el área de la comunicación. Podríamos, podríamos hacer 3 sermones en cuanto a este tema del tema de los niños, pero su hijo no va a ser capaz después de comunicarse, porque lo único que le hace el teléfono, todo esto, les muestra un mundo que ellos pueden crear en su mente, y peor aún los videojuegos. Así que por favor, hermanos, como padres, como abuelos, ayuden en esto de la comunicación, ayuden, colaboren, tomen conciencia de esa realidad. Ahora, bueno, por un tema de tiempo, eh, el saber escuchar involucra dejar que la otra persona hable. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando usted quiera hablar, hable, pero guarde silencio cuando el otro quiera hablar, porque si no va a interrumpir siempre la comunicación. Siempre hay personas, en todas partes siempre hay personas que quieren hablar, hablar y hablar y hablar y hablar. Y a mí me pasa porque a mí me gusta hablar, sobre todo de la escritura. Pero hay que aprender a respetar. Hay esposos que no dejan hablar a sus esposas. Otra ilustración, van dos esposos a consejería y le piden a ella que empiece a contar una historia, que empiece a contar una situación específica. La mujer empieza a contar que iban por la carretera, viajaron, iban por tal kilómetro y el esposo se mete y le dice, no, no, no era por ahí. Era en otra, no era en la carretera, sino era en la calle X. Ok, continúa. Sigue contando la esposa que si eran por la calle X y que se encontraron en una esquina con un semáforo en rojo. No, 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 no estaba en rojo, le dice el esposo, porque interrumpe. Al final, ¿sabe lo que produce? Que la esposa dice, ¿sabes qué? Termina contando tú la historia. Eso es lo que sucede. Hay que aprender a escuchar, hay que aprender a ser respetuoso con esos aspectos simples. No te va a cambiar la vida si aprendes a escuchar, pero sí vas a mejorar bastante la comunicación. Aprende a escuchar, aprende a escuchar. Ahora, bueno, tienes que ser sabio con esto, hermanos. Tienes que ser sabio con esta situación en cuanto a la comunicación, en cuanto a la comunicación efectiva. Esto implica el comunicarse abiertamente y aprender a escuchar, a ser un buen oidor, no interrumpir. ¿Qué quiere decir eso? Es que cuando mi esposa o mi esposo empieza a abrir su corazón, yo no puedo estar interrumpiendo lo que ella o él me está diciendo. Y todos caemos en la emoción de querer adivinar lo que él va a decir o lo que ella va a decir. Porque nos creemos adivinos algunos. Pero queremos adivinar. Y si, no, no, no era así, era así. Pero es importante que nosotros pensemos en esta situación. Mire, em, mientras quiero hacer algo práctico, esto no va a tomar más de 4 minutos. ¿La chupalla? No. Por favor, mi esposa entregue unos papeles a cada matrimonio. Son 2 papeles por matrimonio. Una es para el hombre y otra es para la mujer. Para el hombre y para la mujer. Todos tienen lápiz, ¿cierto? Es una hoja nomás. Ah, ya tiene un costo. ¿Todos tienen papel? Ah, ¿no quiere participar? Mire, esto es un trabajo, es una tarea práctica. Después que lo hagan, esto no me lo van a entregar a mí. Así que sean sinceros y honestos.
¿Ya? No, yo le voy a dar las instrucciones. No se me adelante, déjeme hablar. Cada uno en una parte de la hoja va a responder la siguiente pregunta, pero va a responder la siguiente pregunta en una plana de la hoja. ¿Qué es lo que yo creo que mi cónyuge quiere que yo cambie? ¿Qué es lo que yo creo? Usted va a responder, ¿qué es lo que yo creo que mi cónyuge quiere que yo cambie? Usted va a escribir 10 cosas ahí, 10 características. Si no pueden, importa. Si no pueden, importa. Que responda 5 está bien. Eso no me lo tiene que entregar a mí. Usted después lo guarda en su Biblia por ahí, lo quema, no sé. Vamos a tener una fogata allá afuera. ¿Ah? Se lo entregan a Crite. Son 10. Sí, escríbanlo nomás. Escriba 10. Mire, acuérdense. ¿Qué es lo que yo creo que mi cónyuge quiere que yo cambie? ¿Qué es lo que usted piensa? Ah, ya, ya. Mira con cara de duda. Entonces pensé que no entendía. Ya, ya. Sí, no, si empieza a notar, se da cuenta que son varias. Ah, ya. Puede haber escrito la pregunta arriba. ¿Qué es lo que yo creo que mi cónyuge quiere que yo cambie? ¿A quién, a mí? No, si nosotros ya lo hicimos hace mucho tiempo. Ahora, esto tiene un propósito. Usted se va a dar cuenta que esto tiene un propósito. De ahí les voy a decir. Todos más o menos tienen cuántas, unas 5, 4, 5. No, si da lo mismo, si tienen. Ah, ya voy a quedarme callado, me dice mi esposa. No, pero la idea es que no le vea. Ya más o menos, más o menos. Ah, estoy viendo ya que están mirando ya, están copiando ya el rincón, ¿eh? Ya, mire, para avanzar, usted va a dar vuelta a la hoja y por el otro lado, usted va a escribir qué es lo que yo creo que debería cambiar. ¿Qué es lo que yo creo? Primero, usted tomó la posición de su esposa pensando que es lo que ella cree que yo cambie, y en ese va a escribir, en ese lado, va a escribir que lo que yo creo que debería cambiar. Claro. La Panchi está escribiendo una carta. Ah, ya está bien.
Este es un ejercicio que yo hace mucho tiempo en una librería de libros viejos, me acuerdo en Estados Unidos, encontré un pequeño libro de Arcis Sproul. Y ahí salía ese ejercicio y lo hicimos con mi esposa y nos dimos cuenta que teníamos varios problemas de comunicación, que pensábamos varias cosas diferentes. Entonces esto nos va a ayudar a ver que realmente, en qué cosas realmente estamos desenfocados. Pero termine su papel. ¿Me lo entregan? No, no. Y le ponen el nombre. Ya, estamos más o menos, tiene unas 4 unas 5. Sí, tienen unas 4 unas 5. ¿Sí? ¿No? Ya, cuando termine más o menos unas 5 unas 6 tenga, esto lo puede hacer después en su casa, cámbieselo con su esposa. Y usted le marca un ticket en lo que realmente él está respondiendo de lo que usted pensaba de lo que él quería que cambiara. Y se va a dar cuenta. ¿Ah? No, aquí. Entonces usted solamente es para que puedan ver de que hay varias cosas que no son así como ustedes piensan. Intercámbiese los papeles y responda usted la pregunta en cuanto a lo que está ahí. No, no, usted póngale un ticket si realmente lo que ella escribió, lo que ella pensaba está correcto, está alineado a lo que corresponde. Ya, pero no es para que se pongan a pelearse, ¿ah? Bueno, si hicieron el cambio, ya, cuadraron en todo perfecto. Ah, ya. Bueno, el punto es que usted se dé cuenta si realmente coincide en lo que su esposa demandaba o pensaba de usted. Si no coincide, demuestra en cierto aspecto que puede haber alguna deficiencia en la comunicación. O sea, es importante que nosotros pensemos y tratemos de mejorar esa situación. Solamente eso es un ejemplo, no va a marcar la vida de ustedes, pero está en el orden. Ah, ya, y le pusiste una X a los que no están, a los que no. Ya, ya está dudoso ese papel igual. Bueno, pero se entendió la idea, sí. Ya, el punto es ese. El punto es que muchas veces nosotros pensamos eh, que nuestra esposa quiere. ¿Perdón? ¿Está con 7? A todos. Sí. El punto es que nosotros podamos ver que demuestra de manera práctica, si lo hacemos bien, demuestra de manera práctica que a veces nosotros pensamos que nuestra esposa quiere que cambiemos algo, pero nosotros realmente pensamos en otra cosa, y hay un tema ahí de comunicación. O sea, en cierto aspecto puede reflejar quizás algo de eso. ¿Ya? Sí, 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 miren, yo sí, no quería ser dogmático en lo que se debe hacer, hay muchas maneras prácticas. Sí, sí, por supuesto, el tema de la comunicación
es complicado, ¿me entiendes? Eh, Hay varias maneras prácticas de desarrollar y mantener una buena comunicación. Eh, una de ellas, por ejemplo, es admitir que usted es parte del problema. ¿Me entiende? No siempre lavarse las manos y el problema es tuyo, tú solucionalo, tú empezaste, tú termínalo. No, no, ambos, el matrimonio son una carne y ambos están metidos en ese problema. De manera práctica, por ejemplo, evitar las palabras que están cargadas de manera... eh, ¿puedo seguir o no? ¿Sí? Ah, ya, ya, gracias. Em, Palabras que estén cargadas emocionalmente, o sea, en el hecho por ejemplo, cuando quizás nadie va a decir eso, pero decir, oye, no, tú no me amas, son palabras cargadas completamente de emociones. Siempre se hace esto, por ejemplo, o X cosa, nunca haces algo bien. Son palabras que uno puede completamente evitar dentro del matrimonio y son maneras prácticas de poder tratar de mantener una... Cuando uno usa palabras que están cargadas de emociones, obviamente va a provocar algo en la comunicación. O sea, que le digan a uno, oye, ¿sabes qué? Parece que tú no me amas. O sea, es complicado, es complicado. Quizá otro se pueda reír de eso, pero decir, "Ah, llevo 25 años contigo y tú me dices, pero, pero es porque hay un tema ahí, ¿me entiendes? Pero son maneras prácticas como, ¿cuál es su, María? ¿No? Margarita, en el aspecto, por ejemplo, de la comunicación, del teléfono en la mesa, de cuando me hablan, dejar el teléfono a un lado, eh, porque obstruye la comunicación. O sea, es complejo que mi esposa me está hablando y yo estoy pegado en el teléfono, es complicado, es complicado. Dejo de hacer algo o espérame un segundo, estoy respondiendo un correo importante o estoy jugando algo importante, no sé, o sea, cualquier cosa, pero voy a dejarlo a un lado, esperamos unos minutos y conversamos. Perfecto. Pero demostrar ese grado de interés que yo tengo en querer escuchar atentamente lo que mi esposa tiene que decir o lo que mi esposo tiene que decir. Está lavando los platos, barriendo, lo que sea. Pero demostrar que hay un interés en que ese grado de comunicación no sea obstruido. ¿Ya? Bueno, mucho que pudiéramos haber hablado, pero vamos a terminar y quedará para otra vez. Así que vamos a orar para terminar. eh, Así que inclinemos nuestro rostro. Señor, te damos las gracias, Padre, por este día, por tu fidelidad, tu misericordia. Señor, sabemos que este es un tema que quizás podría parecer mínimo, muy minúsculo en la realidad, pero nos damos cuenta de que y en muchas ocasiones el pecado no nos hace tener una buena comunicación con nuestro cónyuge. Te pedimos, Señor, que nos ayudes, eh, que nos permitas el poder honrarte a través de ser honestos y poder tener la intención siempre de querer abrir nuestro corazón a nuestros esposos, a nuestras esposas. Gracias te damos por este tiempo, gracias te damos porque tenemos la oportunidad de aprender, de, de saber que en este caso la comunicación matrimonial es sumamente importante. Es el motor del matrimonio básicamente. Así que te agradecemos, queremos honrarte, queremos ser matrimonio dentro del contexto de la iglesia que te honra, también fuera con los incrédulos, matrimonios que te honran, ser ejemplos y así también ser ejemplos para nuestros hijos. Te damos las gracias por este día, por lo que nos vamos a comer, en el nombre de Jesús. Amén.